Bueno, nuevamente con ustedes, con el objetivo de hablar algunos conceptos básicos y principios sobre switches. Soy Gustavo Arévalo, lo estaré acompañando, compartiendo con ustedes alguna información. Eh, pues espero que sea de su gran interés y de gran aporte para su formación. Bueno, los objetivos que queremos estar abordando en esta presentación tiene que ver mucho con la funcionalidad o la forma como funciona una tecnología local, de área local llamada Ethernet, establecida para las redes de 10 y 100 megabits y 1000 megabits según el estándar IEEE 802.3. Otro de los aspectos que debemos estar tocando en esta presentación son las funciones que permiten a un switch el envío de tramas a través de una red local Ethernet. Configurar un switch para que funcione en una red diseñada para admitir transmisiones de voz, video y datos, y configurar una seguridad muy básica en un switch que funcionará en una red diseñada para admitir transmisiones de voz, videos y datos. Hay que tener en cuenta como overview de esta presentación de que los switches básicamente se convierten en unos dispositivos intermediarios más interesantes y de mayor uso en nuestras redes locales, por lo cual nuestro diseño de red local se debe centrar mucho en el buen diseño y buena distribución y la buena elección de unos buenos switches para nuestro core de negocio. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, recordando clases anteriores, es cómo funciona Ethernet. Y Ethernet es un protocolo de acceso al medio compartido. El estándar que lo soporta, el estándar de la IEEE, el que nosotros conocemos como 802.3, y Ethernet tiene unos elementos claves para su funcionamiento. Primero que todo, Ethernet tiene un mecanismo que en este momento aplica tanto para los switches, para los hubs, pero a su medida. Por ejemplo, hay un mecanismo llamado CSMA/CD, que significa acceso al medio, carrier sensing, sensando portadora, y al final en la parte de lo que tiene que ver con detección de colisiones. Este mecanismo de acceso al medio que conocemos hoy día era muy utilizado cuando estamos utilizando como dispositivos de concentración, como dispositivos intermediarios para intercomunicar redes locales a un centro de la red llamado hub. En este caso, cuando ya empezamos a utilizar, reemplazando los hubs por los switches, por la gran mayoría de ventajas que nos trae el funcionamiento, ya el comportamiento es diferente. Ya estamos hablando de que el módulo de detección de colisiones, cuando trabajamos a modo full duplex, no está habilitado. Entonces, en una red Ethernet debemos tener en cuenta lo siguiente: hay comunicaciones que se pueden hacer a través de mensajes tipo únicas, mensajes tipo broadcast y mensajes de tipo multicast. Un mensaje de tipo únicas es simplemente cuando ya conocemos el receptor, hemos identificado cuál es el destino de la información y es un única origen que está originando, perdón la redundancia, este mensaje para ser dirigido hacia un destino. Entonces existe un emisor y un receptor. Entonces es lo que nosotros conocemos como un mensaje de único destino. En las redes locales Ethernet son necesarias conocer el direccionamiento que se da y que maneja los dispositivos de capa de enlace de datos, como lo son los switches, que son el direccionamiento MAC. Cuando ya tenemos una estructura identificada de direccionamiento MAC, los switches nos pueden ayudar básicamente a generar circuitos virtuales entre mensajes que tienen un solo emisor y hacia un solo receptor. Sin embargo, no debemos obviar que deben existir mensajes múltiples de múltiples destinos a todo un dominio de broadcast, a todo un dominio de
a la cual pertenece un segmento de red específico. Cuando hay un emisor que desea enviar un mensaje de múltiple destino a todo el segmento de red de broadcast conocido, es lo que nosotros conocemos como un mensaje de broadcast. Y definitivamente los broadcasts son necesarios en las redes que son de tipo Ethernet. Simplemente cuando un switch, por ejemplo, no conoce la dirección destino, hace lo que se conoce como un flooding, que permite es inundar este paquete a todos los puertos menos por donde se originó, en busca del destino. Cuando este destino recibe ese mensaje y detecta que es un mensaje que es dirigido o cumple con unas características que lo hacen acreedor de ese mensaje, responde con un mensaje de tipo únicas, y el switch lograría ya aprender el direccionamiento para poder realizar los circuitos pertinentes del caso. Entonces, los broadcasts son definitivamente necesarios en un entorno de red local. Tenemos un entorno que es de multicast. Los entornos de multicast son mensajes que no van dirigidos a un único destino, sin embargo tampoco van dirigidos a todo el segmento de red, como es el caso de los broadcasts. Podemos estar hablando de mensajes de tipo multicast cuando estos mensajes van dirigidos a una pequeña porción o a una porción de red de la red local que estamos albergando en este momento. Una de las características y las consideraciones que debemos tener en cuenta para el diseño de una red local tiene que ver con factores como son la latencia. Recuerden que cada dispositivo que está intermediando dentro de la red genera un fenómeno llamado latencia, el que podemos identificar como el tiempo en que se colocan los pulsos, la información por un emisor en el cable, y el tiempo que transcurra en que el destino interprete y reciba esa señal reciba esa señal como destinatario. Entonces ahí tenemos que básicamente la latencia es el tiempo de transporte de una información que va de un origen hacia un destino. Dependiendo del dispositivo que estemos utilizando como intermediario, puede generar mayor latencia, porque los dispositivos deben tomar decisiones que nos permitan realizar las comunicaciones de una forma efectiva. Entonces debemos considerar lo siguiente: la latencia producida por un dispositivo pues hay que tenerla en cuenta para tener niveles de performance. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un switch del nivel de núcleo que mantiene 48 puertos, y estos 48 puertos ejecutan full duplex trabajando a 1000 megabits por segundo, significa que cada puerto tendría la capacidad de enviar y recibir al mismo tiempo. Y si estamos trabajando a 1000 megabits por segundo, es lo que nosotros tenemos, y teniendo la capacidad de enviar y recibir al mismo tiempo, es lo que se conoce como duplicar el ancho de banda. Es por esa razón que los switches están considerados como dispositivos que pueden duplicar el ancho de banda, a diferencia como los hubs, que básicamente el ancho de banda es dividido por el número de puertos. Entonces, esto es una de las razones más importantes que se deben tener en cuenta para la elección de switches y hubs, donde los switches definitivamente cobran un gran número de factores importantes que se convierten en decisivos para el manejo de la información. Teniendo en cuenta, haciendo remembranza de clases pasadas, los hubs no tienen ningún tipo de inteligencia dentro del proceso de comunicación. Simplemente permiten repotenciar la señal con factores eléctricos que permitan extender la señal y que ésta pueda ser interpretada. Sin embargo, todo lo que se genere por un puerto de un hub es regenerado por todos los puertos de este mismo dispositivo. Entonces, considerando que un switch podría manejar 1000 megabits de envío y 1000 megabits de recibo por puerto,
significa que por puerto tendríamos la capacidad de manejar 2000 megabits por segundo. Básicamente, un switch que ejecute trabajo continuo bajo sus 48 puertos, ejecutando bajo este esquema, debería tener la capacidad y el rendimiento interno para procesar información y para tener la capacidad de manejar tráfico de 96 gigabits sobre segundos para mantener la velocidad del cable total en todos los puertos al mismo tiempo. Entonces, esto se debería tener en cuenta. Los dispositivos de capa OSI más alta también pueden aumentar la latencia de red. Por ejemplo, cuando ingresamos un dispositivo como un router en medio de nuestra red local, los routers toman decisiones basadas en software, basadas en algunas configuraciones que nosotros le hemos detallado a estos dispositivos, y dependiendo lo complejo que haya sido, por ejemplo, asumir listas de control de acceso, asumir grandes capacidades de enrutamiento, lectura de tablas de enrutamiento bastante grandes, todo esto podría estar afectando en aumentar la latencia, porque estamos hablando que a nivel de software vamos a tener un mayor gasto operativo de nuestro dispositivo, lo que permite que al tener mayor gasto operativo dentro de los dispositivos, al tener mayor tiempo de procesamiento de la información, vamos a tener mayor latencia en estos equipos. Cuando nosotros el tiempo de procesamiento adicional de esta información que se necesita ser comprobada a través de listas de acceso, a través de los diferentes factores que podemos estar analizando a través del router, podemos estar viendo que el tiempo va a adicionarse. Entonces, pues se balancea el uso de dispositivos de capas superiores para deducir que la latencia de la red, con la necesidad de evitar la contención del tráfico de broadcast a altas tasas de colisiones. Por ejemplo, los dispositivos que me van a segmentar la red y dividiéndola en dos segmentos totalmente independientes, y que me pueden generar la capacidad de enrutar o comunicar estos dos segmentos, son los dispositivos que tienen funcionalidades de capa 3. Ya podemos estar hablando de router. Sin embargo, también se ha incluido funcionalidades en los switches que pues nacen con una funcionalidad para la capa 2, en tener factores que generen toma de decisiones basados en capa 3 y factores de enrutamiento. Entonces, hablando específicamente de los switches, debemos entender que los switches manejan unos tipos y unas formas en que se reenvía la información de paquetes de switches. Entonces, estamos hablando que existen métodos de envío de los switches. Uno de los métodos que vamos a estar analizando se llama método de almacenamiento y envío, y el otro método que también estamos analizando se llama el método de corte, o también conocido como método de store and forward. El almacenamiento y envío permite que básicamente cuando una trama es recibida por un puerto, se debe almacenar en totalidad la trama. O sea, lo que quiero decir, que básicamente cuando una trama llega a un puerto que debe dirigirse hacia un destino específico, el switch almacena en su totalidad la trama con el fin de recibir la trama y hacer cálculos. En temas anteriores hablamos que las tramas pues tienen un encabezado donde hay un preámbulo inicial que básicamente me dice el inicio de una trama. También hay una dirección destino, que es una dirección MAC destino, una dirección MAC origen. También hay parte de datos, y al final de la trama encontramos el tráiler, que es básicamente una parte de la trama dedicada a integridad de la información, integridad de la trama, métodos de verificación, métodos que me van a permitir pues que la trama
poder determinar que sea una trama libre de fragmentos, una trama no colisionada, no una trama producto de una colisión, una trama dañada. Y esto es lo que se conoce el mecanismo de control de redundancia cíclica, que se conoce como CRC. En días anteriores también aprendíamos que el control de redundancia cíclica es un mecanismo de detección, sin embargo no es un mecanismo de corrección de errores, lo que va a permitir verificar la integridad de la trama, determinar que esta trama cumple con los requisitos de integridad de la información, y si esto cumple, teniendo plena veracidad que la trama es correcta, pues permite que esta trama sea enviada al puerto del destino. Entonces estamos generando algo acá que estudiamos en el slide anterior, que se llama la latencia. Entre más grande, entre mayor sea el tamaño de la trama, entonces el método de almacenamiento y envío va a ser de latencia variable, lo que significa que va a depender del tamaño de la trama. Otro método muy utilizado es lo que conocemos como el método del corte. El método de corte no es más que un switch cuando recibe por un puerto una trama, lee la fase inicial de la trama y lee la dirección destino. En el momento de leer y conocer el destino de la trama, toma esta trama y la libera hacia el puerto destino. Entonces nosotros vamos a conocer que el método de corte simplemente se hace necesario la lectura de la dirección destino, de la parte de la trama donde en el encabezado encontramos dirección destino. En el momento de conocer la dirección destino, esta trama se le da salida hacia el puerto que se debe realizar el circuito virtual. Entonces acá lo que nosotros conocemos que el método de corte básicamente me va a generar algo que se conoce como la latencia de manera constante, porque no va a depender del tamaño de la trama. Simplemente cuando se reciba la primera parte de la trama donde está especificada la dirección destino, esta trama va a ser liberada. Otra de las cosas que debemos tener en cuenta en el manejo de los switches es el tipo de conmutación, el tipo de trabajo como van a estar elaborando nuestros switches. Y entonces existen conmutación de tipo simétrico y conmutación de tipo asimétrica. Hoy día es normal que nuestros switches trabajen de forma asimétrica porque tenemos esquemas híbridos de nuestra red. Nosotros podemos tener segmentos de red que pueden estar ya casi no muy usual, trabajando a 10 megabits por segundo. Otro segmento puede estar trabajando en el Ethernet rápido o Fast Ethernet. Otro segmento puede estar trabajando a 1000 megabits por segundo. Y hoy día ya podemos estar hablando de velocidades que se pueden alcanzar de 10 gigas. Y lo que podemos estar hablando ya también de 40 gigabits Ethernet. Velocidades que años atrás eran definitivamente inalcanzables en las mentes de muchas personas, pero bueno, definitivamente pues se ha logrado ya estar manejando con algunos factores de utilización del medio, algunos factores de compresión que me permiten pues manejar estos grandes tipos de velocidades en una red de área local. Teniendo un esquema de esta forma tan híbrido, donde podemos tener múltiples velocidades de transmisión, cabe tener un tipo de conmutación de tipo asimétrico. El tipo de conmutación de tipo asimétrico, pues básicamente en el proceso que hay de negociación entre un equipo que se conecta a un switch, simplemente hay una fase inicial de negociación. Una de las cosas que pues si no está estáticamente obligado en la configuración del switch, va a negociar con los equipos o los hosts es el tipo de cómo se va a trabajar, ya sea modo full duplex, half duplex, y el tipo de velocidad que vamos a estar manejando. Entonces, si tenemos equipos que manejen velocidades de 10 megabits por segundo y otro equipo que manejen velocidades de 100 megabits por segundo, y en la granja de servidores tenemos que están manejando a 1000 megabits por segundo, cuando hay una
conexión entre un origen que maneja una velocidad muy inferior al destino, básicamente el switch se encarga de manejar este problema de asimetría, generando el manejo de almacenamiento de buffer, con el fin de que no se desborde, o sea, que la velocidad de transmisión que se está utilizando no haga un desborde en el destino. Entonces el switch almacena la trama, empieza a almacenar en buffer y empieza a liberar la trama ya racionada a la velocidad que está emitiendo el destino. Hoy día es una forma de trabajo muy común. Difícilmente encontramos esquemas simétricos donde básicamente todo el tipo de red, tenemos switches que están destinados a trabajar a un tipo de velocidad específico. Sin embargo, cuando hablamos de conmutación simétrica, cada puerto del switch se le asigna el mismo ancho de banda, lo que no ocurre con la conmutación asimétrica. Como ya hablamos, mencioné un tema que se llama buffer, y básicamente nosotros podemos manejar un buffer de memoria que puede ser de dos formas: buffer de memoria basado en puerto o buffer de memoria compartida. Cuando estamos hablando de buffer de memoria basado en puerto, el buffer de memoria basado en puerto, las tramas se almacenan en forma de colas conectadas a los puertos de la entrada específica. ¿Cómo así? Básicamente se recibe una trama, se recibe la siguiente y se va generando lo que nosotros conocemos una cola de atención, que primero que entra, esa es la primera que sale. Entonces básicamente teniendo referenciada hacia el destino, o sea, la referencia entre origen y destino, para no perder el tipo de comunicación. Otro tipo de memoria muy utilizado es lo que nosotros conocemos como memoria de tipo compartida, la cual deposita todas las tramas en un buffer de memoria común que comparten todos los switches de todos los puertos. O sea, significa que no voy a tener solamente memoria basada por puertos, sino que todos los puertos están asociados a un buffer de memoria que va a ser de tipo compartido. Entonces, habíamos también pensado que la conmutación es dada en la capa 3. Y si hacemos una comparación entre la conmutación de la capa 2 y capa 3, pues hay una gran diferencia. Pero primero que todo, establezcamos qué es conmutar. Conmutar un paquete, conmutar una trama, no es más que recibir una trama desde donde se está originando, realizar un análisis, en este caso de capa 2 o de capa 3, para conocer el destino. Cuando ya se realiza ese análisis, se conoce el destino, se analiza en las tablas de memorias CAM, o lo que se llama MAC Address Table, o las tablas de memorias MAC, o en el caso de los routers, las tablas de enrutamiento. Si se encuentra una concordancia hacia el destino, posiblemente el paquete o la trama va a tomar o se va a conmutar, redirigir una información que se recibe por un puerto hacia otro puerto que va a comunicar hacia el destino. Eso es conmutar. Básicamente, entre las características y las diferencias existentes entre los routers y la conmutación de los switches es que los switches también pueden tener funcionalidades de capa 3. Pero empecemos a mirar lo siguiente. Enrutamiento de capa 3, los switches de capa 3 tienen soporte. También los routers. O sea que los dos podrían tomar determinaciones de redirigir paquetes hacia un destino basado en la información de direccionamiento, en este caso que el más usado sería IP. Administración del tráfico. Tanto el router como los switches pueden administrar el tráfico y tomar decisiones sobre el tráfico, qué hacer, redirigir, segmentar, tomar opciones de verificación a través de listas de control de acceso, etc. Soporte de interfaces WAIT. Las interfaces WAIT son interfaces seriales que básicamente, pues, su uso más cotidiano, lo que nosotros tenemos en los routers. Los routers tienen interfaces WAN que nos permiten, pues, intercomunicarnos con redes
que están fuera de nuestras redes locales. Entonces nosotros podemos ver que los routers sí tienen soporte a interfaces que en este caso de tipo Wake. Otros manejos es que los switches no manejan una gama de protocolos de enrutamiento avanzados. Por lo general los switches vienen con unos protocolos de enrutamientos muy básicos, soportan también el enrutamiento estático. Uno de los más comunes también que pueden soportar los switches es un RIP, pero ya cuando estamos hablando de soporte a protocolos de enrutamiento complejos, básicamente el soporte nos lo dan un router. Pero empecemos a ver dónde hay un diferenciador grande en el uso de switches y routers. Enrutamiento por velocidad de cable. Los switches tienen la capacidad de conmutar basados en toma de decisiones de hardware, ya que tienen un chip de silicio basado en tecnología ATSI que le permite pues tener microimpreso todas las características de conmutación, de uso del envío de información, envío de las tramas. Entonces los switches son más eficientes en este sentido que los routers. Pero miremos algo, los switches están diseñados para tener múltiples puertos. Los routers, su limitación es un poco más pequeña, porque un router lo que busca no es tener un solo segmento de red. Por eso nosotros conocíamos que los routers, cada interfaz de un router hacía referencia a una red específica totalmente diferente de la otra interfaz. ¿Ok? Entonces, en un router muy difícilmente encontraremos equipos que tengan N interfaces de área local. Van a tener una cantidad limitada, porque esto también pues ayuda a que los precios también sean elevados. Bueno, una de las cosas que va a ser muy leve es el describir algunos comandos. Esto aplica para Cisco, que se usan para navegar por línea de comando. Al igual que los routers, manejan modos de configuración. Un modo de configuración, lo que nosotros conocemos modal. Existe modo de configuración global. Para ir a un modo de configuración global es necesario pues entrar al comando con el comando configure terminal. Esto me va a llevar al modo de configuración global, lo que me va a permitir tener esto como salida, switch entre paréntesis config. Ya acá me está dando a entender que estoy dentro de un modo de configuración de tipo global. Significa que todo lo que yo realice en el switch, en este caso configurar una hora, configurar protocolos como CDP, bueno, afectan de una forma global al dispositivo. También puedo tener una forma de configuración en modo de interfaz, que también específicamente hace referencia a interfaces. En este caso, por ejemplo, con este comando estamos entrando a la interface FASI Ethernet 01. Cualquier tipo de configuración que se realice va a ser aplicada a esta interfaz. ¿Ok? Cuando estemos con esta salida config-medio if, podemos entender que estamos en un modo de configuración, modo de interfaz. Si quiero devolverme al modo de configuración global, simplemente con el comando exit me devuelvo al estado anterior. ¿Ok? En este caso me devuelvo al modo de configuración global, y si vuelvo a escribir exit, entro al modo de configuración con privilegios. Este signo numeral lo que me está dando a entender es que tengo privilegios para hacer cambios dentro del sistema. Una de las cosas que hay que tener muy en cuenta son aspectos básicos de seguridad en los switches. Una de las formas que yo puedo configurar los switches es a través de la línea de comando, a través de puertos de consola, y debo proteger el paso desde un modo sin privilegios, como es este signo mayor que, hacia un modo con privilegios, como es el signo numeral. Si yo no tengo esto muy bien definido, básicamente podría estar dando acceso a hacer configuraciones, cambios significativos sobre los activos de nuestra compañía. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta
son que muchos dispositivos cuando vienen de fábrica, básicamente es muy sencillo entrar a una página, mirar los manuales de referencia y encontrar que existen algunos usuarios y password por defecto. Es necesario que usted elimine los usuarios y password por defecto, porque de esta forma minimiza un poco la brecha de ser atacado utilizando estas configuraciones de modo default. Si quiero entrar a un modo con privilegios, el comando enable, lo más aconsejable es que me pida una contraseña, y si quiero salir de modo privilegiado es a través del comando disable. Este es un comando que nos ayuda a mirar qué han hecho en el router, manteniendo un historial de los últimos comandos que se tienen. Por ejemplo, en este caso, nosotros con el comando show history podemos visualizar las entradas o lo que nosotros intentamos configurar sobre ese switch, o los comandos que hemos ejecutado. Entonces, de esta forma nosotros podemos tener un historial de configuraciones o cosas que se han hecho sobre los equipos. Si yo quiero configurar el buffer de historial de comandos, aumentar, existe que el número de entradas que puedo tener es de 0 a 256 líneas. ¿Ok? Entonces, si yo quiero tener un buffer o un historial de 50 líneas o 50 comandos que se han ingresado, yo entro en el modo con privilegio, entro a Terminal History, coloco Terminal History Size 50 en este caso, y he definido que el número de líneas va a ser 50. Si no quiero tener tamaño de historial, pues simplemente digo Terminal No History Size y le digo Terminal No History. Un switch tiene una secuencia de arranque. Vuelvo y le digo, esto es muy basado a soluciones Cisco, donde pues tenemos lo siguiente. El switch, cuando arranca, el switch carga un software cargador del arranque que está localizado en memoria RAM no volátil, o lo que se conoce como NVRAM. El cargador de arranque realiza una inicialización de la CPU a bajo nivel. También realiza el POS para el subsistema de CPU. Básicamente el POS es para realizar factores de prueba de hardware y también de localización de sistema operativo de los dispositivos. Inicializa el sistema de archivos en la flash de la placa del sistema. Por lo general, toda la información en los sistemas operativos de los switches se encuentra en la flash. También se encuentra grabado, por ejemplo, la base de datos de VLANs y factores específicos de configuración inicial de un switch. Carga la imagen predeterminada del software del sistema operativo en la memoria, arranca el switch. El sistema operativo se ajusta utilizando un archivo que se encuentra en la flash, que es el config.txt, guardado en el almacenamiento del switch. El cargador de arranque puede ser de utilidad en la recuperación en caso de colapso del sistema. Entonces, ¿por qué el cargador de arranque me proporciona acceso al switch si el sistema operativo tiene problemas lo suficientemente graves para poder inutilizarse? ¿Ok? Proporciona acceso a archivos que se han almacenado en la flash, y pues puedo utilizar la línea de comando del cargador para las operaciones de tipo de recuperación. Esto es un switch visto desde la parte trasera, un switch Catalyst 2960, y tiene, miren, este cable que es plano. Es lo que nosotros conocemos como un tipo de cable llamado de consola o rollover, donde el pinado de una de las puntas, básicamente podemos decir que en esta punta tiene un pinado de 1 hasta 8, pero es un cable transpuesto porque en la otra punta se invierte desde el primer pin, desde el 8 hasta el 1. ¿Ok? Entonces el puerto de consola es un puerto que hay que tener con mucho cuidado, ya que el puerto de consola me permite realizar configuraciones iniciales en los routers.
simplemente para yo utilizar el puerto de consola necesito tener acceso a él, por lo cual se pide que pues, se tenga mucho cuidado con el uso de este puerto, ya que podríamos estar permitiendo que se utilice de una forma no adecuada. Bueno, si yo quiero tener configuración a través de modo remoto, yo lo puedo hacer de muchas formas. Algunos switches vienen habilitado una especie de página web, servidor web dentro de él, que le permite ejecutar a través de la dirección IP, a través de un navegador web, sea Mozilla, sea Chrome, sea Internet Explorer, a través del IP y utilizando el puerto 80 o el puerto 443, entrar a un modo de configuración a través de la página web del switch. También lo puedo hacer a través de manejadores de conexiones remotas, como lo puede hacer Telnet y SSH, los cuales vamos a estar hablando un poco más hacia adelante. Entonces, una de las cosas que también debe tener en cuenta son los backups. La información debe ser respaldada, las configuraciones deben ser respaldadas, y pues una de las cosas que pues, se debe tener en cuenta es el respaldo de la información. Otra de las cosas que se podemos ver es visualizaciones de los estados de la interfase. Si yo realizo un show interface, básicamente estoy solamente sin tener la interface ID, estoy buscando que me traiga información específica de todas las interfaces. Entonces me muestra el estado de la interfaz y la configuración para cada una de ellas. Pero si básicamente deseo conocer el estado de una interfaz específica, lo que debo es colocar Show Interface y el ID de la interfaz. Show Start and Config me muestra la información de configuración de un switch que está almacenada en memoria no volátil, que permanecerá en momentos que podamos hacer reinicio de los dispositivos. Y Short Running Config es básicamente lo que está corriendo en memoria RAM. Todas las configuraciones que se realicen en memoria RAM están contenidas en la Short Running Config. Por lo general, el dispositivo cuando arranca va a buscar las configuraciones guardadas o almacenadas en el archivo Start and Config y los almacena en el Running Config. Si hace cualquier tipo de cambio y no lo salvas, cuando vuelva a reiniciar el dispositivo, va a arrancar con la última versión almacenada o guardada en la Start and Config. Si yo quiero mostrar información acerca de la Flash, sistema de archivos, puedo hacerlo a través de Show Flash, conocer versiones del estado de hardware y sobre el software del sistema, Show Version, y el historial a través de Show History. Si yo quiero conocer la opción de interfase, mirar, puedo hacerlo a través de Show IP, Interface o el protocolo que en este caso puede estar utilizando a través de HTTP. Otro comando muy básico es lo que nosotros conocemos como Show MAC Address Table, donde básicamente me está mostrando una relación de un puerto y una dirección MAC de algún equipo que esté directamente conectado. Si yo quiero respaldar lo que estaba mencionando anteriormente, puedo respaldar la información que está en la Running Config, guardarla en la Flash o en la Start and Config. Entonces yo podría hacer con un copy Running Config en la Start and Config y voy a estar salvando la información que está corriendo o los archivos de configuración que están corriendo en memoria RAM en una memoria no volátil que es la Start and Config. Ok, es lo que se conoce como copy Running Config a la Start and Config. También puedo estar almacenando como un archivo de backup el copy Start and Config en la Flash y colocándole un nombre que me haga referencia a un backup que haya realizado. Los comandos de Cisco se usan para configurar las opciones de contraseña. Entonces, por ejemplo, si estoy en un modo de configuración global, yo debo habilitar un password para el enable, ya que el enable me va a permitir pues ingresar de un modo sin privilegio con privilegio. Coloco el comando enable password
y en este caso en esta parte voy a colocar el password que haya determinado para esa interfaz. Ahora, esta información se guarda en modo texto plano, enable password. En este caso, donde el primer enable password es el comando y password es la contraseña que yo coloque. Si yo hago un show running config, voy a ver esta configuración en modo texto plano. Entonces, si yo quiero que esta se guarde en modo encriptado, pues simplemente digo enable secret password y se va a guardar de una forma no entendible a través de un show running config. Perdón. Una de las cosas que más que se utiliza, y no sé hasta qué punto sea efectivo, pero al menos es informativo, es tener en cuenta, y bueno, esto sí es muy importante porque tiene que ver mucho con la ética del ingeniero. La ética del ingeniero pues lo debe llevar a tratar de hacer las cosas correctas sin realizar cosas indebidas como acceso no autorizado. Ya en Colombia nosotros estamos regidos por la ley en seguridad de la información. Entonces, por esa razón siempre se busca que cuando uno se conecta, ya sea por modo SSH, por Telnet o a través de puerto de consola, se maneje un banner llamado banner del día o banner de login. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a ingresar, me aparece un mensaje que me está diciendo que solo el personal autorizado únicamente está habilitado para ingresar y manejar este activo. Si usted no es un personal autorizado, por favor desista, ya que estamos cubiertos por tal. Simplemente es un informativo que cuando se detecte el acceso malintencionado y quiera obviarse por decir que simplemente pues el acceso no sabía que no debía ingresar o algo, pues se tenga en cuenta que hay un mensaje para que el uso de las contraseñas, el uso del acceso a través de esa terminal solo debe hacerlo personal autorizado. En el caso del banner mod, nosotros tenemos un mensaje del día. Entonces, por ejemplo, si queremos realizar algún tipo de configuración de mensaje, una bienvenida, un mensaje de bienvenida, un mensaje que me esté indicando, en este caso, como el mantenimiento del dispositivo se realizará el viernes, etcétera, etcétera. Son mensajes simplemente de tipo informativo que no cumplen ningún otro factor sobre la configuración de los switches, que no vaya más allá que ser informativos, brindar información. Una de las formas que yo puedo configurar los switches o ingresar a administrar los switches a través de dos protocolos que están basados en protocolo de transporte TCP. Uno se llama Telnet y otro se llama SSH, Security Shell. En el caso de Telnet y SSH, Telnet es un acceso muy común, envía corriente de mensaje, pero uno de los grandes problemas que puedo tener a través de el uso de Telnet es que todo lo que va a través de ese Telnet va a estar viajando en forma de texto claro, lo que lo hace un protocolo no seguro. Ok, si teniendo en cuenta tanto en router como en switches Cisco, en modo de configuración global, las líneas BTY hacen referencia a las terminales virtuales a través de control de acceso remoto, ya sea por Telnet o por SSH. En este caso, esto significa que al line BTY 015 estamos hablando de 16 sesiones simultáneas, la sesión 0, la 1, la 2, la 3, hasta la sesión 15. Y acá le estoy mencionando el método de transporte, que en este caso el método de entrada de transporte es Telnet. Por favor, no utilice Telnet si está en sus manos, no hacerlo. O sea, significa que si no tenga problemas de incompatibilidad de hardware, si no tienen ningún tipo de problemas que lo lleven a no utilizar SSH, por favor,
obvie el uso de trabajo con Telnet. SSH debería ser un método de acceso más común, ya que las corrientes de mensajes viajan de forma encriptadas. Van encriptadas, por ejemplo, para el dominio, en este caso midomain.com, he generado una clave RCA. Le estoy diciendo que la versión que voy a trabajar de SSH es la versión 2. La versión 1 de SSH es una versión bastante ya vulnerable, por eso se pide que la versión de SSH de trabajo sea 2. En la línea de BTY, en este caso 16 sesiones de 0 hasta 15, y que el transporte de esta comunicación se haga a través de SSH. Entonces, en resumen, ¿qué hemos visto? Básicamente hay un proceso que se explica cómo se debe implementar una red LAN. Algo que no mencioné al inicio, porque bueno, no es muy usual en los switches, es que se debe tener en cuenta que no hay colisiones trabajando en modo full duplex, a diferencia de los hub. Pero el método de control de acceso al medio con detección de colisiones básicamente se da porque al tener un acceso al medio de forma compartido, dos equipos al mismo tiempo podrían generar una destrucción de bit a bit de la información. Esto va pues a aumentar un poco pues la amplitud de la señal en el medio de transmisión, y cuando una tarjeta de red o un equipo detecta una colisión, envía un mensaje de colisión para que se activen los mecanismos de postergación. Un mecanismo de postergación no es más que un mecanismo de temporizador aleatorio donde cada uno de los dispositivos va a esperar un tiempo prudencial, de tipo aleatorio para intentar nuevamente volver a transmitir. Esto es muy importante, ya que si todos al mismo tiempo censaran nuevamente que está libre el canal, pues nuevamente va a ser una red de tipo colisionado. Una de las cosas que hay que tener en cuenta son dominio de colisión, dominio de broadcast, latencia de red y segmentación de la LAN. Entre los dominios de colisiones, los switches, cada puerto genera su propio dominio de colisión, ya que cuando un switch conoce la dirección destino, genera entre el puerto origen y el puerto destino algo que se llama circuito virtual, lo que permite una dedicación entre este tipo de comunicación. Minimizando y trabajando en modo full duplex, minimizando prácticamente a cero la existencia de colisiones. Sin embargo, yo podría decir que si tengo un switch de 48 puertos, tengo 48 dominios de colisión, porque cada puerto en los switches genera algo que se llama microsegmentación, lo que permite que cada puerto sea un dominio totalmente diferente. Los broadcasts siempre van a existir. Todos los puertos de un switch que no ha sido segmentado a través de tecnologías LAN, básicamente van a pertenecer a una misma VLAN. Bueno, sí, pertenece a una misma VLAN, pero no era la palabra que quería decir. A un mismo dominio de broadcast. Significa que cuando un mensaje lleve como dirección destino FF, que básicamente traduce una dirección de broadcast de capa 2, todos los mensajes se van a retransmitir a todos los puertos menos al que originó. Y la latencia, pues todos los fenómenos que puede generar utilizar métodos de almacenamiento en vivo o métodos de corte, y la segmentación de la LAN es muy importante. Los protocolos que vimos, o más bien los métodos de conmutación que vimos, son los métodos de corte, almacenamiento y envío. Básicamente, pues el método de almacenamiento y envío es necesario que toda la trama se almacene para ser enviada hacia el destino, y el método de corte pues sea utilizado para que cuando la dirección destino sea leída, la trama sea soltada. También estudiamos la parte de conmutación simétrica y conmutación asimétrica, y cabe resaltar que básicamente la conmutación asimétrica es la más utilizada, ya que tenemos entornos híbridos en nuestras organizaciones. El CLI del IO del Cisco incluye siguientes características: ayuda incorporada, historial, opciones de comando, seguridad, protección SSH, uso, seguridad de puertos, en fin.
Muchas gracias por esta apertura o esta overview que tiene que ver sobre los principios generales de un switcher. Dejamos de mencionar muchos, pero como fase inicial espero que le haya sido de su agrado. Nuevamente Gustavo Arévalo acompañándole un video tutorial en este año 2011, mayo del 2011, lo cual espero que haya sido de mucho interés y de mucho agrado para ustedes. Muchas gracias, que estén muy bien.